Hay un tema importante del que queremos conversar, queremos profundizar, porque tiene que ver con la drogadicción, tiene que ver con el consumo de alcohol, de drogas, de estupefacientes, que las cifras no son tan alentadoras, no ha bajado, es más, en algunos casos ha aumentado, pero no ha bajado el consumo y sobre todo en los jóvenes. Ahora que los niños entraron al colegio, los jóvenes entraron al colegio, ¿en qué fijarnos, en qué tener cuidado, cómo estar alertas, ¿no? Cómo detectar eventualmente si mi hijo va a consumir algún tipo de droga? ¿En qué nos tenemos que fijar? Vamos a conversar de este tema con Javier Guajardo, quien es director del Centro de Adolescentes del CIAD, Centro de Investigación y Asistencia a las Drogodependencias. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por recibir nuestro llamado. Javier, es un tema importante, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, finalmente todas las adicciones parten cada vez de más chicos. Entonces, ¿en qué estamos fallando como sociedad? ¿O cuál, de acuerdo al centro que ustedes manejan, cuáles son las principales carencias que llevan finalmente a que los jóvenes ingresen a este mundo? Bueno, yo creo que principalmente es el hecho del foco en que estamos estableciendo el problema, ¿cierto? Hasta ahora nos hemos movido en un paradigma de enfrentamiento del tema en el cual asumimos o hemos asumido que el problema es directamente la droga, ¿cierto? Y nos hemos dedicado a tratar de prevenir de manera poco eficiente, porque en realidad, si tú te pones a pensar, la droga ha estado presente en toda la historia de la humanidad y bueno, son determinadas personas que caen, en este caso ciertos adolescentes, no todos, pero hay un porcentaje importante que, como tú señalaste, va en aumento, cae probablemente en el consumo excesivo por distintas vías, por distintas razones. Entonces yo creo que más que nada nos hemos equivocado en tratar de combatir a la droga como que es el problema, y en realidad tenemos personas que son proclives o susceptibles, ¿cierto?, de generar un uso y un abuso, un mal uso, un uso compulsivo de distintas sustancias, y es ahí que tenemos que cambiar el foco. Yo creo que ese es el principal error que hemos cometido como sociedad en el enfrentamiento del problema. Que no sé si suena melodramática, pero se lo pregunto desde la ignorancia. Ajá. Muchas veces en las casas los padres son fumadores, por ejemplo, que es una adicción. Yo como fumadora me declaro adicta al tabaco, ¿no? Al cigarrillo, a la nicotina. Pero pasa también en que a uno le duele la cabeza y se toma un remedio. Le duele cualquier cosa y inmediatamente va a un fármaco. También estamos como acostumbrados a solucionar el problema con algún tipo de medicamento que finalmente pasa a ser una droga. Por eso te lo pregunto desde la ignorancia completa. ¿Es esto parte de un indicador para que los jóvenes finalmente vayan cayendo también en las adicciones? Yo creo que en este minuto histórico, social, en que estamos, evidentemente tenemos que preguntarnos también el tipo de sociedad y el tipo de vivencia y de experiencia que le estamos entregando a nuestros hijos desde el momento en que empieza la crianza, porque estos son temas que son evolutivos, ¿cierto? O sea, que un joven caiga en la droga o haga un uso compulsivo no es azaroso, que desde temprana edad. Y si tú te das cuenta, sí, estamos en una sociedad donde todos tenemos que estar bien, donde somos exitistas, generamos alta exigencia, todo muy competitivo, y en general los estados de ánimo que no son agradables, por así decirlo, un momento de dolor o de sufrimiento, es prácticamente inaceptable. O sea, las consultas psicológicas están llenas de personas que no toleran manejar o se sienten indefensas frente a sus estados emocionales. La frustración es un tema... En un adolescente, ¿cierto?, que viene con patrones, por así decirlo, de regulación emocional, de manejo emocional deficientes, evidentemente que la droga calza como una vía de escape, como una salida de repente a esos estados emocionales, calza muy bien, se utiliza como mecanismo de evitación emocional, y ahí se genera el lazo con la sustancia que hace que el uso sea cada vez mayor. Pero es un tema que se va gestando, es un tema social. Nosotros no podemos ver
el tema del consumo de droga aislado de todo de todo lo que como sociedad y los distintos problemas que enfrentamos como sociedad. O sea, es cosa de salir a la calle Claro. Es y todo hacer junto, una mirada, digamos. es todo un conjunto. Es un conjunto. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Porque finalmente hay muchos jóvenes, ¿no?, que caen en la drogadicción. Tabaco, alcohol, estupefacientes, en fin. Y resulta que los papás dicen, no, es que nos separamos, entonces él como que es por un hecho puntual. Esto comprueba entonces, en definitiva, de acuerdo a la experiencia de ustedes, que es todo un conjunto, no es solo un hecho puntual el que genera la adicción. Yo te diría que a pesar de que el debate es amplio, porque se ha hablado de penalización de la marihuana, se habla ya mucho más abiertamente del consumo, etcétera, a pesar de que hay un debate importante, todavía a nivel de las familias, del enfrentamiento del problema, etcétera, falta mucha información, hay demasiados mitos, demasiadas cosas que no son así. O sea, de entrada, ¿cierto?, el pensar que todos los jóvenes, o el 100% de los jóvenes que en algún momento prueban marihuana, toda adicción, eso no es una realidad, no se da así el fenómeno, ¿cierto? El pensar que porque una familia o un hijo o una hija viene de padres separados, invariablemente va a caer en consumo de drogas u otros elementos, tampoco es una realidad. O sea, identificando, y yo creo que lo más importante es la no estigmatización, o que la drogadicción está necesariamente asociada a delincuencia, tampoco es necesariamente una realidad. Se puede dar en ciertos casos, pero no es la norma. Se fija, hay demasiados mitos y eso hace perder un foco, o sea, el foco del problema real, la persona, el ser, cómo está el adolescente en ese momento a nivel emocional, a nivel evolutivo, para enfrentar las distintas tareas que tiene. ¿Y cómo ponemos ojo nosotros desde la casa? Bueno, evidentemente que si estamos en una familia donde yo creo que lo más importante es entender que los adolescentes y nuestros hijos son personas, y como personas tienen derecho a opinión, tienen derecho a manifestarse, tienen derecho en determinado momento a discrepar, ¿cierto? Entonces es importante la visibilización de la persona y hacerlo parte de la vida familiar, la comunicación, la cohesión familiar, familias que toman decisiones en conjunto, familias que tienen actividades en conjunto, donde también se respetan los espacios parentales más bien asertivos, de enfrentar adecuadamente los problemas. O sea, todo eso va conspirando a menor posibilidad, ¿cierto?, de que un adolescente caiga eventualmente en drogas o en otros elementos o en otras patologías. Entonces es a eso que nosotros debemos apuntar como familia si queremos prevenir. Claro. Conversamos con Javier Guajardo, director del Centro de Adolescentes del CIAD, Centro de Investigación y Asistencia a las Drogodependencias. Javier, ¿qué es mejor? Te lo pregunto como mamá. Si mi hija eventualmente llega a la casa y me dice, quiero fumar, o dame un cigarro para probarlo, ¿es mejor que yo se lo entregue y que lo haga delante mío? Si eventualmente algún adolescente dice, mamá, quiero probar la marihuana, o le dice al papá, quiero probar la marihuana, ¿se la doy y que sea algo abierto, que sea un tema abierto? ¿O es mejor decir, no estás en edad todavía, mejor que no? ¿Cuál debería ser el actuar correcto o lo menos dañino para un joven? Bueno, convengamos que en todo ámbito de lo que son las sustancias, el cigarrillo, el alcohol, etcétera, nuestra legislación no contempla el uso de sustancias por parte de menores de edad. Por lo tanto, el discurso que nosotros debiéramos transmitir, esto es una negativa, o sea, es poner un límite, tratar de conversar la situación. Ahora, sabemos que en la adolescencia se produce muchas veces a espaldas de la familia todo lo que son los consumos exploratorios, ¿cierto? Claro. Que son parte de la adolescencia, y esas cosas eventualmente van a ocurrir, ¿cierto? Y va a depender del nivel de cohesión y el nivel de comunicación, se sepa o se transparente o se hable abiertamente. No todos los jóvenes que consumen droga, te insisto, necesariamente van a terminar en una adicción. Pues hay varios peldaños antes de que nosotros podamos hablar
de una adicción propiamente tal, que ya es un uso donde el sujeto pierde la voluntad. La mayoría de los adolescentes que llegan a tratamiento no necesariamente caen en el perfil de una adicción, sino que normalmente tienen consumos más problemáticos, que es como el daño previo. Entonces, las familias no desesperarse, enfrentar el problema adecuadamente, poner los límites y también entender que, bueno, a veces es lo mismo que el alcohol, o sea, va a llegar un momento en que la persona seguramente va a probar y dependiendo de cómo emocionalmente esté, de cómo psicológicamente esté, de cuán bien estructurada su personalidad hasta ese minuto, va a depender si, por así decirlo, un buen chico se queda pegado o no. ¿Y cuándo deberíamos consultar a un especialista? ¿Cuando vemos un cambio de actitud, cuando vemos que el temperamento está cambiando, está más irritable? ¿Cuándo yo debería consultar a un especialista? Evidentemente, cuando nosotros ya caemos en el escenario de un consumo problema, nosotros decimos, ya este consumo está siendo dificultoso para el adolescente, es notorio. O sea, lo primero, evidentemente, es un cambio importante en la dinámica familiar. O sea, los adolescentes tienden a aislarse, a buscar sus espacios. Es parte de la hormona, ¿no? Es parte de... Pero también un aislamiento inusitado. Y generalmente son jóvenes que presentan altos niveles de irritabilidad o incluso en determinados momentos de agresividad hacia la familia, se distancian, ¿cierto? Y es notorio, digamos, que no, a pesar de que puedan salir, ir a fiestas, tener muchos amigos, es notorio que no están bien, que no lo están pasando bien. Se nota, digamos, en la interacción diaria, es un cambio importante. Y por otra parte, digamos, como te decía, el ocultamiento demasiado inusual de cosas, todos esos son elementos que nos van a dar ciertos indicios. Claro. Todo lo que son rendimientos, áreas de funcionamiento van a empezar a verse mermados porque está el joven alterado. Pero eso ya responde, ¿cierto?, a un consumo más problema, o sea, cuando avanzado, por así decirlo, en el camino. Ya. Qué difícil tema, ¿no? Porque parten tan chicos. En el consumo de marihuana cada vez parten antes, ¿no? Sí. Bueno, las edades, las mismas edades de los jóvenes que ingresan a tratamiento, sí, también responde dejan más información, ¿cierto? Los chicos hoy en día están bastante más informados, bastante más maduran antes. La adolescencia, ¿cierto? Ya a los 10, 11 o 12 años ya están con inquietudes propias de la adolescencia. ¿Y por qué el consumo, una consulta pero por qué el consumo de cocaína también aumentó considerablemente durante los últimos años? ¿Los jóvenes de hoy día necesitan experiencias más extremas? Yo creo que, te insisto, la sociedad en que estamos insertos es una sociedad muy agresiva. Tú ves a los jóvenes estresados, llenos de demanda, con un distanciamiento importante a nivel familiar, porque la familia evidentemente también tiene que trabajar, no tienen tiempo, muchos de estos jóvenes tienen que resolver muchas de sus cosas solos y muchos de ellos no están preparados para hacerlo. Y evidentemente en una sociedad que establece las normas como se están estableciendo hoy en día, con alto individualismo, alta competitividad, la droga es caldo cultivo, ¿cierto?, para jóvenes que están más débiles en ciertas áreas, que no han sido lo suficientemente estimuladas o desarrolladas. Sí. Es un problema educacional. Nosotros tenemos un sistema educativo que va en función, ¿cierto?, de mayor información, mayor conocimiento, la parte más ejecutiva, si lo quisiéramos poner así, a nivel cerebral, pero nosotros tenemos también un hemisferio ligado a la creatividad, al desarrollo emocional, que prácticamente a nivel escolar no se toca, digamos, no tenemos dentro de los currículum de los colegios elementos de regulación emocional, de asertividad, de habilidades sociales, ¿cierto?, de establecimiento de límites, de autoconocimiento. No desarrollamos esas cosas. Entonces los adolescentes tampoco están necesariamente preparados para tomar las decisiones y enfrentar todo lo que implica los cambios que ellos están experimentando. Sí, sin duda. Javier Guajardo, un millón de gracias por haber conversado hoy en la radio con nosotros, pero quiero antes dar la dirección de la página, porque mientras estábamos conversando, está bastante interesante, hay varias explicaciones,
hay harto donde la gente que quiere saber de este tema puede averiguar y puede encontrar en la página, ¿no? Sí, o sea, una parte importante del trabajo que nosotros hacemos es justamente informar y educar a las familias o a las personas que estén interesadas respecto a las reales características del problema, porque como te digo, hay mucha estigmatización. Los focos de prevención y tratamiento muchas veces no han sido los correctos, ¿cierto? Yo creo que estamos, los profesionales hoy en día y particularmente nosotros, entendiendo que el foco tiene que ser más persona, más el ser, no tanto el hacer. Entonces, siempre estamos tratando de no estigmatizar y en ese sentido también obviamente agradezco la oportunidad del mensaje. No, gracias a ti. www.ciad.cl, CIAD.cl. Javier Guajardo, director del Centro de Adolescentes del CIAD, Centro de Investigación y Asistencia a las Drogodependencias. 1.000.000 de gracias por haber profundizado en este tema. Que estés muy bien. Ok, gracias a ti. Buenas noches. Chao. Vamos al informador. Volvemos con más.